Bueno, Andrés, preséntate por favor. Bueno, muy buen día para todos. Un gusto presentarme. Mi nombre es Andrés Ruiz Malaver. Soy corredor de maratón, corredor de montaña, participante por Colombia de los Juegos Olímpicos de Río 2016 en maratón, campeón suramericano también de maratón en 2021. He corrido en Europa y en toda América competencias de maratón y de montaña. Y bueno, y es un gusto hablar un poco de lo que es mi vida y lo que he atravesado en tantos años de vida deportiva. Bueno, nací en el año 1988, llevo aproximadamente 15 años corriendo, empecé sobre los 19 años en el atletismo, mido 1,72 de altura, mi peso cuando estoy bien para competir es sobre los 59, 60 kilos, ahorita más o menos estoy 61, 60, estoy cerca. Nací en Bogotá, siempre he vivido en Bogotá, pero también pertenezco a la Liga de Atletismo del Meta, represento al país y también al departamento del Meta porque me dieron la oportunidad de representarlos, me apoyaron en su justa medida cuando lo necesité, entonces tengo mucho arraigo y agradecimiento con esa liga por tanto que me ha dado y la oportunidad que me ha dado también de participar a nivel nacional y competir por ellos. Bien, Andrés, y nos dices que a los 19 años empezaste a correr. ¿Por qué empezaste a correr y por qué te quedaste corriendo tantos años y sigues corriendo? Bueno, a veces todavía hoy en día me pregunto eso, pero por decirlo así, más que todo empecé a correr fue por la vagancia, puede decirse así más o menos, porque yo después en mi etapa de colegio y todo eso siempre era un poco desjuiciado, desordenado, un poco indisciplinado, pero yo creo que gracias a mi mamá fue la persona que se preocupó por mí, que veló porque yo no tomara malos caminos o corregir el camino que llevaba, y siempre los sábados me vinculó, me dijo, no, párese de aquí, nos vamos a las 5 de la mañana a Monserrate y haga algo, el deporte algo tiene que hacerme ya en usted, y sin pensarlo me dio un camino, me dio una vida, desde los 15, 16 años subiendo en Monserrate, ya después me empezó a gustar mucho el tema del ciclismo, estuve unos años en el ciclismo, y luego conocí a una persona, a un atleta máster, Luis Carlos Mora, que fue el que me sugirió, me vio subiendo bien a Monserrate y me sugirió que empezara a correr. No le tenía mucho interés ni mucho agrado, pero empecé en el 2019, 2008, y ya después de eso ya son 15 años en los que ahí quedé vinculado y enamorado del atletismo. Según eso, el primer mentor o la primera mentora fue mamá. Luego, ¿cómo se llama el atleta? Don Luis Carlos Mora. Don Luis Carlos Mora. Y bueno, ¿quiénes han sido también influencias positivas, determinantes? Yo los llamo mentores, o personas ejemplares o personas inspiradoras en estos 15 años en la carrera deportiva, Andrés. Bueno, en el principio en casa, mis papás, mis hermanos siempre han sido ejemplo de lucha, de sacrificio, de coraje. Mi mamá se levanta a las 3:30 de la mañana a luchar, a ayudar a la familia, a hacer sus cosas. Ella primero, y ya posteriormente en el deporte, siempre cuando fue el ciclismo yo admiraba muchísimo a los ciclistas de antaño de la época. En mi época Santiago Otero, muchos ciclistas buenos, y ya en el atletismo en primer lugar don Luis Carlos Mora, que fue un atleta que representó también a Colombia. Luego ya los ejemplos de esa generación, Helder Vázquez, Alirio Carrasco y el más importante para mí, Juan Carlos Cardona, que ha sido de los mejores maratonistas en Colombia. Y no, ellos, aparte de ser mentores, ha sido un ejemplo a seguir para mí. Andrés, me gustaría que le hablaras un poquito a la gente sobre tus marcas, sobre tus logros personales, porque personalmente para mí eres uno de los atletas referentes del atletismo en la modalidad maratón y actualmente en el trail running hasta distancias de 42 kilómetros. Sí, claro. Bueno, en un principio, desde que empecé a correr más o menos en pista, no tengo muy buenas marcas, no he sido muy pistero que digamos, siempre me he destacado más en las distancias largas, pero más sin embargo pues alcancé a tener marcas decentes en pista. En 1500 un 4:02, en 5000 alcancé a correr un 14:46. En 10.000 tengo la mejor marca, pero en calle. En calle alcancé a correr un 29:56 y en pista sí tengo 30:54.
En media maratón alcancé a correr 1 hora 5, y en maratón la oficial que tengo más rápida es 2:17:30, que la logré en México, en Torreón, la cual fue con la que logré clasificación para Juegos Olímpicos. Y en el Campeonato Sudamericano en el 2021 está en muy buena forma para correr muchísimo más rápido, pero pues en Paraguay el calor, la humedad, el viento hizo que corriera 2:21, y teniendo en cuenta que allá igual nos metieron también más distancia, fueron 43 kilómetros y algo. La maratón la pasé con mi mejor tiempo, que fue 2:17:20 algo, pero bueno, en condiciones ideales ese año yo estaba para correr un 2:12, un 2:13 en maratón, pero bueno, lo que es mi mejor marca es 2:17 en maratón. Y ya bueno, en montaña, en tiempos así como referentes que la gente conozca, yo en Monserrate tengo 17:58, pero bueno, dicen mucho que los atletas de antaño suben mucho mejor, tenían 16, 17 minutos, eso es un tema ahí de discusión, pero igual sé que tienen muchas mejores marcas. Hay atletas ahorita en montaña como un Nicolás Herrera, un William Rodríguez, que sé que pueden hacer mucha mejor marca, sino que tal vez no se especializan mucho en eso. Pero en Monserrate tengo eso y otras marcas así en montaña, en la carrera de Tibacuy, que es como referente en Cundinamarca. Ahí tengo el récord de la competencia en 1 hora 55. Es una competencia que tiene 1600 metros de desnivel positivo en carretera y la mayoría son 18 kilómetros subiendo, y el promedio que uno corre sobre 4:10, 4:15 subiendo, con rampas del 7-8% y luego una bajada y luego volver a subir. Es una carrera muy difícil, pero que me gusta muchísimo y la cual he podido ganar 6 veces y tengo el récord de la competencia. Muchísimos logros en 15 años de carrera. De todos estos que nos has hablado o de los otros que no nos has hablado, ¿cuál representa mucho para ti? ¿Cuál atesoras con especial cariño por lo que te dio, por lo que generó para tu vida? Bueno, sí, a Dios gracias se han cosechado buenas cosas. En general, yo siempre me he sentido orgulloso, y el mayor logro para mí siempre fue no solamente el hecho de clasificar a la Olimpiada, sino fue la forma en la que lo hice, porque estuve solo, no tenía apoyo de nada, fue muy difícil, pero no sé, eso creo que se alinearon los planetas para que pudiera correr en la forma en la que corrí, y a pesar de que en la Olimpiada no corrí tan bien, el haber estado en unos Juegos Olímpicos y que la vida y que Dios me hayan dado esa oportunidad de lograrlo, pues obviamente es el mayor logro y la mayor satisfacción y el mayor orgullo que yo siempre le digo a mis hijos. No es ni la marca ni la carrera, sino que sencillamente la manera en la que se hizo, porque lo hice limpio, casi que sin ayudas ni vitaminas ni casi nada, sino hasta hoy en día yo me pregunto cómo carajos fue que puede correr tan bien si nunca tuve un asesoramiento ni médico, ni deportivo, ni de absolutamente nada. Pero las cosas se dieron y pude hacer lo que hice, y cada vez que miro atrás y veo la forma en la que lo hice, me da más alegría y más orgullo. Todo es posible, ¿no? Para los que a veces se centran más en las trabas, en las amenazas que tiene un proyecto, ver todo lo que ha tenido que vivir Andrés y todo lo que ha alcanzado en medio de esas luchas, de esos retos o de esa carencia de recursos, es algo que le dice a uno, sí se puede, siempre será posible y siempre puede más la voluntad, la disciplina que las excusas o el panorama negativo. Andrés, háblanos un poquito de la manera en la que entrenas. ¿Cuántas horas al día entrenas en promedio? Bueno, cuando tengo semanas de carga y estoy preparando algún objetivo, obviamente se entrena doble turno. En las mañanas, desde que uno contabiliza el calentamiento, los ejercicios dinámicos de calistenia, el trabajo específico, ya la normalización, estiramientos, se pueden ir de 2 a 3 horas en la mañana. Y en la tarde igualmente de 1 hora, una hora y media, y si le sumamos el tiempo de estiramientos, de trabajar con foam roller para descargar y eso, pues cuando es carga específica y semanas de mucha carga se acumulan 200, 230 kilómetros por semana, y diarios 4 o 5 horas alcanzan a ir, o hasta 6 horas. Wow. O sea, en una semana pico de lo que se llama el entrenamiento deportivo, volumen o de acumulación de kilómetros, ¿a cuántos kilómetros puede llegar Andrés?
Mm, Bueno, cuando preparo un objetivo específico, hago bloques de 4 semanas de carga, que en promedio van de 190 a 220, 230 kilómetros. Ahorita ya no tanto, ya estoy viejito, ya duele más todo. Pero sí, cuando era más joven y no dolía nada, eso a veces daban 240, 250 a la semana y quedaba uno bien. Pero ahorita ya es más delicado, cada cosita toca muy medida. Pero sí, por lo general se da mucho kilometraje, o sea, para las competencias que uno está enfocado, la resistencia y la parte aeróbica es la base, entonces siempre se trabaja, se acumula mucho trabajo. Se castiga mucho el cuerpo y yo te decía cuando estamos hablando antes de empezar esta entrevista que alguien dice por ahí en un video que un atleta élite es un enfermo que gana y yo te decía que incluso se va como sufriendo todo el tiempo, se va como en un estado de agonía para rendir. Eso de entrenar tanto, de acumular tantos kilómetros, en algún momento de pronto, o de competir tanto, de pronto te ha llegado a generar una lesión, y si la ha habido, ¿cuál fue y cómo saliste de esa lesión? Sí, claro, yo creo que sí, la mayoría de los que entrenamos mucho se padece mucho, eso es a diario, el día que uno no esté cansado con algún dolor es porque ese día no se paró de la cama. Pero es muy duro y sí, a lo largo de mi carrera deportiva sí he tenido lesiones de consideración. Cuando empecé a correr tuve una fisura en la tibia izquierda por sobrecarga obviamente y esa me tomó tiempo recuperarla, esa casi me saca de correr. Otra que también casi me saca de correr fue una fascitis en el pie derecho que me duró muchos meses y trataba de entrenar con eso, pero era muy duro. Y ya últimamente he tenido sí molestias, pero no me han detenido tanto, me permiten entrenar, pero pues no permiten tener el desenvolvimiento que uno siempre tiene. Pero ya, obviamente ahorita últimamente por ya el trajín de los años, ya es un poco más común las molestias y es normal. Igual el cuerpo también en cierta forma también es una máquina que tiene su desgaste y bueno, requiere su atención, su cuidado. Antes yo entrenaba mañana, tarde y noche 3 veces al día y no necesitaba ni siquiera fisioterapeuta, pero ya ahorita sí el cuerpo ya es más delicado, pide más atención y sí he tenido lesiones duras, pero a Dios gracias he logrado salir y de igual forma hay muchos atletas que entrenan lo que quieran y nunca les pasa nada, pero porque pues tienen buena fisionomía. A mí desde un principio cuando visité los deportólogos me dijeron que yo no estaba hecho para correr. De hecho yo genéticamente no tengo mucha favorabilidad para el ejercicio de correr, a mí me lo dijeron desde un principio. Yo por herencia por parte de mi mamá pues le heredé muchas cosas buenas, el tesón, la berraquera, pero también uno saca ciertas situaciones físicas que no son muy favorables. Yo tengo pie plano, súper plano, tengo mucha pronación, el cuerpo sufre muchísimo. A mí para estar regularmente, poder competir, tengo que fortalecer bastante para que el cuerpo resista toda la carga, pero aún así no es suficiente porque igual también la fisionomía mía es una pierna más larga que la otra como por 2 centímetros, no ha habido plantilla a la que me haya podido acomodar, no ha sido fácil ese tema, pero ahí a veces corriendo como de medio lado el cuerpo se acomoda y hágale. Entonces muchas veces los compromisos y las ganas de uno de competir tiene una molestia, pero no haya que hacer para poder acomodarse y seguir luchando, metiendo carga, entrenando. Y a veces es devastador psicológicamente porque uno quiere, pero salir y darle muenda como le damos al cuerpo y que el cuerpo a veces dice no puedo y no puedo es frustrante. O sea, para ese pequeño momento de gloria que uno atraviesa la meta con los brazos en alto, o hace un buen tiempo o hace un logro, eso conlleva demasiadas lágrimas y demasiado sacrificio. Yo le he dicho a Andrés, hablemos como de pasadita de si ha habido lesiones, y miren que es todo un capítulo en la vida de Andrés, ese tema de salir de una lesión, volver a ponerse en forma competitiva, otra vez entrar a lidiar con otra lesión diferente. Pero bueno, ya en 15 años, Andrés, me decías hace un rato que has entendido cómo estructurar tu plan de entrenamiento. ¿Tú crees que hay cosas que ya
aprendiste que son, yo lo llamaría de pronto locuras que no se deben hacer o cosas que son claves para mantenerse ahí en ese límite de sí, tengo molestias, pero no llego a hacer ciertas cargas que de pronto me exponen a una lesión? ¿Crees que con los años has aprendido ciertas cosas que definitivamente sí hay que hacer y otras que de pronto hay que evitar, que sería útil que la gente conociera cuando se entusiasma con de pronto el proyecto de correr un maratón? Sí, claro. O sea, en cierta forma sí. Sí se sabe que a veces en el alto rendimiento, por lo general siempre va a haber cansancio, siempre va a haber fatiga, molestias aquí, molestias allá. Y bueno, igual la mentalidad es seguir y seguir y seguir, que muchas veces el cuerpo se acomoda, se fortalece, se estira aquí y las cosas se den, pero ya cuando pasan varias semanas con una misma situación y que por el contrario va agravándose y no tiene como posibilidad de mejorar, es mejor prestar atención, bajar un poco las cargas en un principio para lograr hallar bien el problema y asistir a un fisioterapeuta. Si ya en el dado caso la situación persiste y se agrava mucho más, es obligatoriamente la para y los exámenes respectivos para saber exactamente qué es. En muchos casos, bueno, en mi caso sí es complejo, porque uno por lo general siempre quiere entrenar para el logro y bueno, si se desacomoda esto, venga a ver, probemos esta plantilla, comemos diferentes ejercicios, lo otro, uno hace mil cosas para salir adelante con esa situación, pero hay situaciones en las que no es fácil salir de la situación y ya se convierte en algo que le entorpece las cargas a uno y ya no tiene sentido continuar y obviamente hay que parar en algún momento para no agravar tanto una situación. Cuando has tenido que parar, ¿qué has hecho? ¿A qué recurres? ¿Quién te ayuda? ¿Cómo se vuelve después de una lesión a estar en el alto rendimiento deportivo? Yo creo que eso es lo más duro. Ya cuando uno para, es complejo seguir porque uno ya como que el chip de uno es siempre estar en la lucha y cuando ya uno sabe que de pronto por X o Y motivo se para o ya no se puede continuar, la cabeza y el cuerpo entran como en modo de apagado automático y no le dan a uno ganas de saber de absolutamente ya nada de correr. O sea, cuando uno se mentaliza está pensando todo el día en correr, pero cuando uno ya no quiere correr o no, el cuerpo ya dice no más, sencillamente uno ni al desayuno quiere ver uno una zapatilla de correr. Entonces eso es circunstancial, psicológicamente también yo creería que es saludable también a veces desconectarse, apagar cuando ojalá fuera programado que uno dice voy a tomarme 1 o 2 semanas y no va a saber de absolutamente nada de correr, pero muchas veces son las lesiones las que le acomodan a uno el calendario. Entonces yo llevo 15 años, pero aún así a veces la vida le sigue dando uno lecciones por una y otra parte, y más con los años que se llevan de trayectoria, pues aún más porque es más complejo cada día la situación. Claramente el dedicarse al atletismo está ligado a muchas dificultades, a mucho sufrimiento, pero deben haber también cosas bien chéveres, bien especiales. Un momento que Andrés recuerdes con demasiada felicidad de estos 15 años dedicado al atletismo. Bueno, varias cosas, sí. Correr es muy duro, es un sacrificio diario y el día que uno no le duela algo o no se sientan no cansados porque no está haciendo el trabajo. Pero yo en la vida soy muy agradecido con el atletismo porque el atletismo me lo dio todo. Me dio una vida, la mayor satisfacción del atletismo es que me dio un nombre, me dio una identidad. Yo cuando salí de mi bachillerato no tenía absolutamente ni idea de qué hacer con la vida, no tenía un camino, no tenía absolutamente nada. Y bueno, por cosas de la vida, el atletismo se presentó en mi vida y se convirtió en mi pasión, en mi vida y me lo ha dado todo, me dio la identidad que tengo, me dio una esposa, una mujer que ha estado conmigo en las buenas y en las malas, una mujer que me dio las 2 mayores bendiciones y las mayores alegrías de toda mi vida, que son mis hijos, Juana y Jero, y el atletismo me lo ha dado todo, me dio un techo en donde vivir. Gracias a Dios también me dio la mujer que tira para el mismo lado conmigo y que ambos tenemos siempre la mentalidad de ser ahorradores, de cuidar, de pensar que esto es solo un momento y hay que aprovecharlo y cuidar cada peso que ganamos, siempre lo cuidamos. Supimos hacer bien las cosas económicamente y yo sé que el
económicamente no sufrimos tanto porque supimos cuidar lo que ganamos en su justa medida. Yo soy de los que cree fielmente que uno está hecho de lo que come. ¿Cómo es la nutrición, la alimentación de Andrés en lo que tiene que ver con el dedicarse al atletismo? Bueno, sí, o sea, una parte que sí es fundamental es la alimentación. Eso es muy importante, a mí me gustaría aplicarlo, ¿verdad? Como lo hace Elkin, sino que a veces uno viene de una cultura de lo clásico, de la casa, que el desayuno es así, 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 el almuerzo, la papa, el arroz, cosas muy tradicionales, tiene uno ese arraigo de casa. Es muy importante la parte nutricional, y de hecho si yo hubiera tenido como una mejor formación en ese aspecto, sé que mi palmarés hubiera sido mucho mejor o el nivel mucho mayor. Porque pues igual sí, para rendir muy bien en el alto nivel hay que tener un porcentaje de grasa o de peso bastante bajo. Mi fisionomía es diferente a la tradicional de un atleta, por ejemplo, keniano, que a altura de unos 70 puede pesar 49, 52 kilos. Yo mido unos 72, unos 73, pero tengo más masa muscular que los otros atletas. Rindo muy bien cuando tengo el porcentaje de grasa bajo, cuando estoy sobre los 58, 59 kilos rindo muy bien, subo muy bien, pero por genética es difícil. Mi familia siempre ha tendido como a ganar peso por parte de mi papá y la familia de mi papá, pues se sube uno muy fácil de peso. O sea, yo para cuando estoy fino es mucho sacrificio que hay que hacer. Hay que tener restricción calórica en algunas formas y entrenar mucho. Porque yo me tomo un vaso de agua y yo creo que me subo medio kilo. Entonces es complejo. Y siempre sí hizo falta como ese asesoramiento nutricional, porque es una parte fundamental. Y aparte que también hay que invertir, y más hoy en día como están las cosas, para una buena alimentación hay que hacer una inversión muy grande. A mí me gustaría mucho hacerlo tal cual como lo recomiendan los mejores nutricionistas, pero yo siempre he tirado más por alimentar bien a mis hijos, a mi familia, que ellos estén bien. Y ya uno, a veces es un error, pero uno siempre se deja como de últimas a veces. Pero la parte nutricional es muy importante. Bueno, estamos colocando el anuncio por Roqueol. Buscamos nutricionistas apasionados por el trail que nos quieran apoyar con Andrés y con muchos otros deportistas a perfeccionarles esa dieta que seguro los va a llevar a otro escalón de rendimiento más alto. Entonces ahí dejamos ese clasificado. Buscamos nutricionistas interesados en hacer que el trail llegue a otro nivel, en ayudarnos a hacer que nuestros deportistas élite y la comunidad en general suban de calidad en su estándar de alimentación. Dos nombres y dos por qué respecto a deportistas que admires muchísimo. Bueno, en general en el deporte yo admiro mucho a los ciclistas colombianos en general. Yo creo que en su época a Lucho Herrera muchísimo por lo que hizo, por las puertas que abrió en Europa para el ciclismo colombiano. Y a nivel del atletismo yo admiro mucho a Juan Carlos Cardona, siempre fue como un parámetro a seguir. Yo cuando empecé y quise correr maratón fue porque vi que él lo hacía muy bien y algún día quise ser como él. Y no llegué a ser tan bueno como él, pero algunas cosas que él logró yo también las puedo hacer y bueno, él siempre fue como un referente en el atletismo para mí. Un saludo al gran Juan Carlos Cardona, a toda la dinastía de atletas Cardona y a toda la gente de La Ceja, porque La Ceja creo que es el municipio donde más atletas élite entrenan de Colombia. ¿Quién te hace el plan de entrenamiento? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, hoy en día, no, y la mayor parte de mi carrera deportiva, de los 15, 16 años que llevo corriendo, yo creo que 12 años he estado entrenándome yo solo. En un principio, pues, con don Luis Carlos Mora empecé entrenando, pero él me dijo, obviamente, busque un entrenador, asesórese. Estuve unos meses con el profe Mauricio Ladino, pero pues no me acomodé muy bien porque la metódica de ellos es muy enfocada a la pista. Excelente entrenador Mauricio Ladino, sino que pues en esas épocas estaba empezando, no me acomodé muy bien, también tenía en esa época el trabajo. Es muy complejo para mí el trasladarme a un sitio, luego después al trabajo y era desgastante. Estuve un tiempo entrenando en el Tunal con el profesor Antonio Vargas.
entrené más o menos 6 meses, no me pude tampoco acomodar muy bien a la metódica, pero digamos que eso fue un punto de quiebre en mi carrera, porque en ese momento me cansé más o menos de la misma metódica, de que entrenaba muy duro, no rendía, me lesionaba. Entonces dije, no, pues, sencillamente me voy a sentar, voy a leer mucho, voy a estudiar, voy a investigar mucho, aprovechar en esa época que empezaba el boom de averiguar todo por internet, a leer muchos libros, como a tratar también de estudiarme a mí mismo, entender qué es lo que en los años anteriores me había funcionado, que no, que sí. Entonces eso fue el año 2009 y a partir de ahí empecé de a poco a generar una metódica, nuevas formas de entrenar que se acomodaran a mí, y a partir de ese momento entendí que mi perfil estaba enfocado más hacia las largas distancias, a la montaña. Ese mismo año 2009 un gran descubrimiento para mí fue que la primera vez que corrí Tibacuy fue una carrera que se me acomodó muy bien, con 21 años la gané por primera vez, y yo ahí supe que tenía talante, tenía madera para las largas distancias, y sabía que en un futuro no muy lejano podía llegar a correr muy bien maratón. Y así fue ya con la planificación personal. A los 2 años de que empecé de esa Tibacuy, preparé maratón y corrí el campeonato nacional de maratón en el 2011, y ahí conseguí medalla de bronce en mi primera maratón. Y ya entre el 2011 y el 2017 fue la seguidilla de maratones que me llevaron a una participación olímpica, a un campeonato suramericano, y ya fueron muchas cosas. Ya también en el 2019 tuve la oportunidad de entrenar también con el profe Juan Carlos Cardona, excelente entrenador, excelente persona, sino que yo creo que más por falencia mía, yo creo que tal vez en la forma de ser, mi mamá siempre me ha dicho que a veces soy como animal de monte allá aparte, entonces siempre se me ha dificultado acomodarme tal vez a un grupo o a seguir instrucciones. En el colegio también sufrí mucho por eso, casi me echan muchas veces del colegio, porque no soy bueno para seguir instrucciones. Entonces el profe Juan Carlos Cardona es de los mejores entrenadores de Colombia, y para maratón yo creo que el mejor, sino que pues, a veces es más complicaciones de uno, que no está habituado a uno como a seguir un camino que no tenga uno en la mente, y entonces ya estaba muy acostumbrado a entrenar solo, y fue complicado, pero con él se hubieran logrado muchas cosas, sino que igual también por temas familiares, la distancia, pues no se dieron las cosas. Ya traía muchos años entrenando solo, y ya cambiar a seguir hábitos o seguir órdenes, pues, siempre fue algo difícil en mi vida. En el colegio también muchas veces casi hasta me echan del colegio por no seguir ni seguir las órdenes, sino como que siempre tener que uno buscar el camino. Entonces eso a veces me ha ayudado mucho, pero en otras también ha sido una desventaja. Entonces eso ya también ahorita llevo otros 3 años, he continuado entrenando solo, ya incursionando en la montaña, con resultados buenos, otros no tan buenos, molestias, caídas, muchas caídas, pero bueno, ahí vamos en la trayectoria del atletismo, y pidiéndole a Dios que nos dé unos años más para seguir en la lucha de este duro pero muy bonito deporte. Conclusiones, no es si tengo o no tengo entrenador, más bien es si tengo o no tengo plan de entrenamiento. Entonces, sea que se haga uno mismo el plan de entrenamiento o que otro se lo haga, lo que hay es que entrenar, y ojalá entrenar de forma inteligente. Ya van a ver la parte 2 de esta entrevista con Andrés Ruiz, acá desde el Parque Natural Chicaque.